¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Hemos invitado esta mañana a la congresista Alejandra Aramayo de Fuerza Popular para nuestra entrevista política. Ustedes saben, bueno, ayer ha sido un día muy agitado en el Congreso y sobre eso y sobre lo que dicen las encuestas vamos a conversar con ella. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Hola, Mario, ¿cómo está? Un gusto saludarlo y saludar a los televidentes también. Igualmente, por supuesto. Y le agradecemos su presencia acá, como siempre. Gracias. Ha aparecido hoy día una encuesta de Pulso Perú, en la que hay varias noticias preocupantes. Una de ellas, por supuesto, en la manera como ha crecido la desaprobación del presidente de la República en solo un mes, Martín Vizcarra, de 19 a 44%, pero no la única. Sí. Hay una también referida a el presidente del Congreso. El presidente del Congreso ha pasado en un mes de una desaprobación de 48% a 71%, es decir, ha aumentado 23% la desaprobación en un mes. Ha caído la aprobación también, pero lo más severo es el aumento de la desaprobación. Esta medición ha sido hecha antes de la jornada de ayer en el Congreso. ¿Qué cosa se le ocurre a usted que puede ocurrir con la desaprobación después de la jornada de ayer? Mire, es probable, y si no tenemos buenos canales de comunicación, que esta aumente. Porque hay una lectura que se vende, y yo venía escuchando temprano el canal y se hablaba de una interpretación auténtica, por ejemplo, de la norma o de una mayoría abusiva. Entonces, cuando esa es la información que se transmite por los medios y no se tiene una adecuada comunicación de cuáles han sido los mecanismos que han llevado a implementar no solamente la Constitución, sino el reglamento del Congreso, esto va a subir. O sea, ¿la culpa es de los medios? No, yo creo que tenemos que hacer una autocrítica. Y por ahí empezaba. Quizás usted se ha quedado con la parte final de mi respuesta, pero yo le decía, cuando no hay una adecuada comunicación, y esa es la autocrítica. Claro, pero hay es un verbo impersonal, no tiene sujeto. Cuando tenemos, aun cuando yo no soy parte de la mesa directiva, aun cuando no soy parte del consejo directivo, y soy una congresista de 130, créame que asumo con absoluta autocrítica la responsabilidad que en este tema pueda tener. Cuando dice entonces tenemos, se refiere al Congreso en su conjunto. Sí, porque el Congreso de la República es una suma de individualidades, es una suma de colectivos cuando lo vemos a través de las bancadas, pero también es una institucionalidad que ha tenido momentos complejos. Al momento que ha invitado a los ministros de Estado y los ha censurado en algún caso o los ha interpelado en otros, por temas como, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación y los 800 millones de las consultorías, entonces uno no dice, oye, mira, ¿cuántas horas lo tienen sentado el ministro? Qué complejo. Entonces no es una función grata la de fiscalización. De acuerdo, no, por supuesto que no. Pero permítame acotar dos cosas. Primero, muchos de los casos que usted menciona se han producido, digamos, en el pasado, no diré remoto, el primer año, pero anterior al tiempo que va del mes pasado a este. La, digamos, pronunciada elevación de la desaprobación se ha producido en solo un mes, o sea que tiene que haber causas eficientes en lo que ha ocurrido durante ese mes que expliquen esa desaprobación. Y por lo demás, no es una cifra que habla de la desaprobación del Congreso, habla de la desaprobación del presidente del Congreso, que yo entiendo que representa al conjunto de la representación nacional, pero la pregunta está concentrada en él. ¿Qué cosa piensa usted que puede haber ocurrido en este mes para que eso se haya manifestado? Que es parte de una tendencia, porque también recuerde usted que estamos dentro del marco de la renuncia forzada, entre comillas, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, donde el Congreso de la República juega un papel también poco grato y reconocido por la ciudadanía. Pero todo eso ya había ocurrido. El mes pasado tenía 48% de desaprobación y ahora tiene 71%. Lo vamos a analizar como usted quiere por cuerdas separadas, que yo creo que es parte de un todo. Tenemos acá gastos que se evidencian, el tema de las flores, de los 80 y tantos anuales que se presupuestan y que entiendo se ejecuta por debajo, que tiene que ver con la contratación de personal, que como se ha ilustrado en el Congreso de la República tenemos como en el país 3 regímenes laborales, el 728, el 276 y el CAS, y que debería ser parte de una reforma. Y cuando nos ha llegado cifras, Mario, de que nosotros nos encontramos con más personal y cuando salíamos del gobierno legislativo del señor Ollanta Humala, entonces, claro, se dice,
hay tantos profesionales que contrató la gestión administrativa y que no es solo de Fuerza Popular, porque recuerde usted que tenemos ciertamente la presidencia y la primera vicepresidencia, pero la segunda vicepresidencia le corresponde a Alianza por el Progreso y la tercera está en el Partido Aprista. Entonces, claro, dicen, es la mayoría, visualmente se descalifica Fuerza Popular, pero si analizamos tema por tema y por cuerdas separadas, no es tan cierto lo que se dice. ¿Pero sí un poco cierto? Sí, es bastante cierto respecto cuando uno lo mide, estas 80 y tantos mil al sueldo de un profesor o al presupuesto de una comisaría o al presupuesto de un colegio. Entonces, mire usted el Congreso de la República, que es un poder, y lo vamos viendo de manera atomizada a cada una de estas necesidades. Entonces, claro, resulta ciertamente incongruente, pero hablamos de un poder del Estado. ¿Usted cree que hay una distorsión óptica, digamos, en la manera como se percibe el Congreso? No, ¿Se lo entiende? No, perdón, entonces explíqueme usted de nuevo. Yo creo que tiene que haber políticas de austeridad evidentes, que tenemos que revisar muchas cosas desde el Congreso, que esas son decisiones colegiadas de las bancadas que son parte de la mesa directiva, pero que en Fuerza Popular todo lo que haya que ajustar lo vamos a hacer. ¿Y hay cosas que ajustar a su Yo creo que sí, que se te compre la mitad de flores si es que hay la necesidad de comprarlas, que estas normas de austeridad, que se transparente el tema del manejo de gestión de personal. Creo que Servir no ha dado resultado en todo el país. Yo discrepo con el presidente Vizcarra, por ejemplo, cuando dice que Servir tenía que servir para dar meritocracia, competencia a la burocracia del país. Y es algo que más de 8 años no se ha hecho. Se ha vuelto a recontratar a un exfuncionario de Ollantumala que no dio resultados, pero si quiere usted, esos temas tienen que ir cambiando. Y algo más trascendente, eso en el tema operativo, pero en los fines del Congreso de la República tenemos que mejorar con nuestra calidad normativa. Las leyes tienen que implementarse. Nos preguntaban hace algunos días de cara a estos temas de feminicidio, de agresión, de hostilidad respecto a la mujer. Oiga usted, señora congresista, ¿sabe si la ley tal se aprobó? Y yo le respondía a sus colegas, Mario, que nosotros no somos responsables de que las leyes se apliquen, porque eso pasa a ser una responsabilidad del Ejecutivo a reglamentar las normas, por ejemplo. En la cifra que estamos comentando y que alude en primer lugar directamente a Luis Galarreta, ¿no cree usted que, por ejemplo, puede haber un impacto de sus declaraciones acerca de la prensa y los medios mermeleros y cosas por el estilo? Y que es absolutamente injusta, porque si usted ha revisado, como creo que lo ha hecho... ¿Es injusta la cifra o es injusta la mención del presidente? Es injusta la satanización de la respuesta desafortunada del presidente del Congreso. Desafortunada. Absolutamente. Pero él no la considera, hasta ahora insiste en que... Él responderá por él. Yo tengo una valorización de su respuesta. Desafortunada, dijo usted. Sí, porque él no respondió como Lucho Galarreta, que tenía el derecho a pensar como quería. Él respondió como presidente del Congreso, como presidente de una institución. Entonces yo creo que ahí se equivocó, porque él tiene que tener una relación cordial, por lo menos con los medios de comunicación. ¿Ustedes lo han invocado o lo han llamado a que corrija ese error? No. Porque Lucho Galarreta tendría que primero hacer la evaluación con la Junta de Portavoces y con el Consejo Directivo del impacto de estas declaraciones, que ya lo estamos viendo, está acá. Es decir, ¿ustedes han tenido reunión de bancada y esto no se ha mencionado? No, porque Lucho Galarreta no estuvo presente, en esa reunión, y yo le estoy segura, porque conozco las calidades democráticas de Lucho Galarreta, las aceptará, y si en algún momento las tiene que evaluar, lo hará. No tengo ninguna duda. Bueno, en fin, estamos hablando de circunstancias generales, pero la jornada de ayer ha sido muy importante, ha terminado con la suspensión de los 3 congresistas que ya sabemos, Bocángel, Ramírez y Fujimori, pero también con el retiro de varias bancadas. Que ya estamos acostumbrados a que se retiren, dicho sea de paso. ¿Y cree que es también una circunstancia caprichosa de algunas bancadas que... Yo lo que creo es que hay un doble discurso, Mario, al momento de afrontar algunos temas. El Congreso de la República ha convergido en 2 normas importantes, porque siempre estamos enfocando las discrepancias del Congreso. Pero sí nos hemos puesto de acuerdo en 2 temas importantes. El primero es que los corruptos no pueden participar de las elecciones. Y esa norma fue aprobada con 90 votos. Igual hemos consensuado con 79 votos respecto a que quienes son parte del Estado no pueden participar del Estado si tienen sentencias por corrupción. Y si bien es cierto, acá no se trata de sentencias, hay una voluntad y un espíritu de la norma a erradicar del servicio público a los corruptos. El Congreso de la República es parte del Estado.
No entiendo entonces que si hay una unidad de criterio respecto a la corrupción, las bancadas minoritarias se levantan y se van. Tal cual hicieron, por ejemplo, en el tema de la primera vacancia. Entonces, una cosa es en el discurso y otra cosa es en la práctica. Pero no creo que sea esta una ambivalencia fortuita. Creo que tiene detrás una connotación que aspira a la mesa directiva del Congreso de la República. Vamos a hablar sobre esa aspiración a la mesa directiva en un instante, pero tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo no? Con el mayor gusto. Muy bien, continuamos aquí en De 6 a 9, la entrevista política con la congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, y antes de la pausa ella decía que la circunstancia de que algunas bancadas se hubiesen retirado anoche al momento de o antes en realidad, de la votación que tenía que ver con la situación de los tres congresistas, Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, ella decía que esto tiene que ver con aspiraciones a la mesa directiva. Entendemos que hay una iniciativa de las bancadas no fujimoristas por generar una lista alternativa a la que seguramente plantearán ustedes. Pero si los retiros de estas bancadas obedeciesen a esa voluntad, ¿no cree usted que se habrían retirado todas las bancadas que quieren formar esa lista? Si nosotros revisamos la votación del día de ayer, yo de cara a la entrevista con usted, me quedé para obtener el registro de la votación, donde hay pues la suspensión y la votación de la denuncia constitucional de acusación constitucional. Y revisando acá la votación, se han ido pues grupos importantes que condicen con las declaraciones de hoy, por ejemplo, del señor Arana. El señor Arana declaraba hoy en la mañana y decía: voy a comunicarme con el Jurado Nacional de Elecciones para que no les extiendan las credenciales a los congresistas accesitarios de los anoche suspendidos. ¿Cuál sería el interés de tal acción tan benevolente para Bocángel, Ramírez y Fujimori y Ushi? Bueno, yo creo que sería no tener habilitados los 3 votos de cara al próximo. Para una cuestión aritmética, dice usted. Entonces, claro, una Pero cosa no se puede leer esa cuestión aritmética también de la otra forma, es decir, que el interés en precipitar, digamos, estas decisiones es para tener esos 3 votos accesitarios y también poder llegar con tranquilidad a la presidencia de la mesa directiva. Digamos, si se lee en un sentido, se puede leer en el otro también. No se trata de vasos medios llenos y medios vacíos, porque esto obedece a acuerdos políticos. Cuando se evidencia en una conferencia de prensa de Fuerza Popular los videos donde se les ve negociando votos, códigos SNIP, tractores a los señores congresistas, no era un tema ideológico, ni era un deseo altruista de un hijo de liberar a su padre, sino estaba prostituyendo la palabra gobernabilidad porque le estaba mercantilizando. Hay una reunión, un acuerdo de junta de portavoces. Se reúnen todas las bancadas, parte de las que se levantaron ayer, Mario. ¿Y qué acordaron? Que la comisión permanente y la subcomisión de acusaciones constitucionales vea con prioridad y con celeridad, sin vulnerar el debido proceso, el tema de los congresistas que habían sido vistos en este video. Entonces no hay apuro de Fuerza Popular. Esto obedece a un acuerdo asumido en junta de portavoces. Entonces, si yo me indigno con lo que veo, si me indigno con lo que escucho, se le pide que vea con prioridad a la congresista Milagros Takayama, que preside la Comisión de Acusaciones Constitucionales, se delega al congresista César Segura que haga un informe a través de esta subcomisión, y es la comisión permanente que vota con celeridad, no se puede decir después y desconocer un acuerdo político. Y entonces usted entiende que estas bancadas se retiraron porque quieren generarle una mala atmósfera, digamos, a quienes están en la mesa directiva, a quien encabeza la mesa directiva en este momento, con miras a la elección del 26 de julio, creo que es que se va a producir la elección de la nueva mesa directiva. No solamente es una mala atmósfera, porque bueno, cuando hay eso se puede leer no de manera taxativa. ¿Cómo entiende usted a una persona que dice que quiere disolver el Congreso de la República? Nosotros debemos cerrar el Congreso, dicen, no sé, que se vayan todos, y después quieren formular una lista para el Congreso. Yo creo que estas... ¿Se refiere usted al Frente Amplio? No solamente al Frente Amplio, sino a Acción Popular. Y a un vocero que sin serlo va petardeando la institución de la que es parte. Todo esto, Mario, que pueden ser hechos aislados,
realmente puede vulnerar el sistema democrático en sí mismo y el Congreso de la República. ¿Qué pasa si mañana, de cara a este tipo de declaraciones, ha habido marchas, lo comentábamos en la corta pausa? El 31 de mayo y antes de ayer, el 5 de este mes. Sí. De la protesta natural y legítima ya se van incendiando patrulleros y vehículos y aproximan mucho a estas marchas de terror, sin querer calificar a nadie. Se debilita el sistema representativo. Ciertamente. Mañana los políticos podríamos ser agredidos, mañana un loco podría ir con un revólver, porque han dicho, ¿quién va? Y les dispara. Yo he visto memes que realmente me preocupan. Puede afectar de manera radical el sistema representativo. Entonces, ¿qué nos queda? Hemos allanado el camino para que venga un antisistema y le diga cosas al país, como no necesitamos un Congreso de la República. Las monarquías fueron imperfectas y fueron reemplazadas por el sistema representativo. El sistema representativo de la democracia también es imperfecto. Estamos trabajando para mejorarlo a través de la Comisión de Constitución y la congresista Úrsula Letona en hacer reformas como estas que radican en la corrupción. Pero no podemos ir pisando callos, pisando no a personas, sino a instituciones. Entonces, yo quisiera reflexionar juntos que nosotros tenemos que hacer un mea culpa y tenemos que cambiar cosas. Es muy importante porque, digamos, el Congreso acaba por ser la expresión más clara de la democracia representativa, es decir, están presentes mayorías y minorías, a diferencia de lo que ocurre en el Ejecutivo, donde está presente solamente el ganador, ¿no es cierto? Así es. Entonces, tienen ustedes en sus manos un tesoro importante de la institucionalidad y del orden constitucional. Y sin embargo, ese tesoro, como si estuviese puesto en la bolsa de valores, va cayendo y va cayendo y va cayendo. Por supuesto que quienes se manifiestan delante del Congreso son grupos interesados y con un proyecto político. La mayoría, por supuesto, hay gente que también cae incauta en la movilización y que grita cosas, no sé, abajo, el gasolinazo y cosas por el estilo, que poco tienen que ver con el Congreso. Ciertamente. Pero, ¿qué cosa van a hacer ustedes, qué cosa desde Fuerza Popular quiero decir, para revalorar esta situación? Porque el discurso de tenemos que hacer algo en pro de mejorar esa imagen se escucha de tiempo atrás y sin embargo cuando vemos el medidor sigue marcando una desaprobación cada vez más alta. Yo creo que hay cosas que hacer en la interna, pero también hay cosas que hay que trabajar en la externa. Hace poco usted me preguntaba, por ejemplo, si las declaraciones de Lucho Galarreta, que es la cara visible del Congreso de la República, le había jugado mal. Le había jugado muy mal, pero también es desproporcional. Y yo quería aludir algo. Ha leído usted el libro Rajes del Oficio, que tiene además 2 tomos, de un conocido periodista. Lo he leído tantas veces. Y cuando los periodistas se tratan de mermeleros los unos a los otros, no está mal. Pero cuando lo dice en un momento de ofuscación, el presidente del Congreso es además de manera, déjeme decirla... Pero el presidente del Congreso es un servidor público, es una persona que percibe un sueldo tomado de los impuestos de todos los contribuyentes, de todos los peruanos. El periodista que se equivocó o no se equivocó es un privado que tendrá consecuencias en su trabajo de lo que hace, pero el resto de la gente deja de consumir, digamos, el producto periodístico que él presenta todos los días y se acabó. En cambio, la persona que está en el Congreso, la persona que está en un ministerio, de esa el público no se libra así nomás. Pero Mario, yo sigo siendo una servidora pública y yo también tributo. Y yo también contribuyo al sueldo de los profesores, de las enfermeras y de los policías. Claro. No he dejado... Y en esa medida les exige. Y he decidido, además, y he decidido, Mario, servir al país a través de la política. Y eso no me descalifica. Porque de un día al otro no me he vuelto una mala persona, una persona descalificada moralmente. Por el contrario, tenemos doble y triple control y bienvenido sea. No nos estamos quejando de eso. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que desarrollar 2 agendas. Una linterna que nos permita corregir lo que hemos hecho mal y la percepción que hay desde afuera, pero también hay responsabilidades desde fuera para darle una apuesta de valor de lo que pueda rectificar el Congreso de la República. Muy bien, le agradezco mucho esta conversación a la congresista Aramayo y nosotros ya nos vemos aquí en de 6 a 9 mañana.